Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Aymara Amuit'a, Sedima, Huaquist Aniwa. Markasat Pacha. Markasat Pacha. Markas Irparuñatak Huaquist Ayasipjañani. Era tiempo Haniwa Wasatak Utpachanti. Derecho. Cuyacanacataque Amuit'a. Yatjantañas no Hiwasaja, Derecho Nitano. Constitución política del Estado, ¿sabes? Uka derecho nakasat, ¿no? Haniwa Warneja Kanita Kai Komanagaha Kaptarwa Ainaja. Democracia intercultural y derechos políticos de las mujeres. Amuit Añataki. Yatjat Añataki. Yati Añataki. Markasat Pacha. Markas Irparuñataki. Huaquist Ayasipjañani. ¿Cuáles son las propuestas, planes o políticas públicas que los partidos políticos han realizado en favor de nosotras las mujeres en sus planes de gobierno? ¿Cuál es nuestro nivel de participación en la lista de candidatos y candidatas de los 8 frentes políticos que el próximo 18 de octubre participarán de las elecciones generales? Proceso electoral, presencia y participación de mujeres en los planes de gobierno de los partidos políticos. Ese será el tema que el día de hoy en su programa Markasat Pacha, Markas Irparuñataki Huaquist Ayasipjañani estará abordando en los siguientes 60 minutos. Gracias por acompañarnos en esta 11ª edición de estos talleres por radio Markasat Pacha, Markas Irparuñataki Huaquist Ayasipjañani, realizados por el Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Aymara Amuit'a, Sedima, para fortalecer nuestros conocimientos sobre los derechos políticos de usted, hermana, de usted, hermano, que nos escucha en las 20 provincias paceñas. Bienvenidos. Humasan, Nayasa, Takenisa, Asiptanwa, Markasat Pacha, Markas Irparuñataki, Huaquist Ayasipjañani. Recientemente, una ley promulgada por la actual presidenta de Bolivia fija y establece la realización de las elecciones generales el próximo 18 de octubre. En el programa de hoy queremos que usted tenga un panorama claro sobre lo que ofrecen los diferentes partidos políticos en carrera electoral. ¿Cuál es la propuesta del movimiento al socialismo? Comunidad Ciudadana, Frente para la Victoria, la Agrupación Libre 21, la Alianza Juntos, PANBOL, Acción Democrática Nacionalista y finalmente la agrupación Creemos. ¿Cuál es la propuesta electoral de estos 8 frentes políticos? ¿Qué proponen para nosotras las mujeres? ¿En qué consisten estas propuestas programáticas? De este tema estaremos hablando el día de hoy y para ello tendremos la presencia de un politólogo de amplia trayectoria que realizó un cuadro de análisis comparativo sobre las distintas propuestas de los 8 frentes políticos en carrera electoral. Sean una vez más bienvenidos. Antes de iniciar con el desarrollo del tema previsto para hoy, vamos a darle la más cordial bienvenida al hermano Pelagio Patti, sociólogo de profesión, con quien el día de hoy hablaremos sobre el tema proceso electoral, presencia y participación de mujeres en los planes de gobierno de los partidos políticos. Hermano Pelagio, camisa Taz, iniciemos realizando un resumen de las principales normativas legales que posibilitan que nosotras las mujeres tengamos presencia y participemos de la arena política. Kunhamata sakuyaka lusu kamara kitakpacha kaukante jaumaraka altiplano marcana Valle Maracanis Asipta más que Panay. Muy buenas tardes, muy buenos días. Hermano Pelagio, si podemos realizar un punteo, un resumen de las principales normativas que posibilitan que nosotras las mujeres tengamos presencia y participemos en la arena política, por favor. Muy bien, a ver, Handas Paltañani, por ejemplo, primero acá Takpach Marca Chilin Nakataki, Mauchi Taika leyes hasta Constitución Política del Estado, Ucan, por ejemplo, Takpacha Hakanakawa, ¿no? Igual derecho necesitan, digamos, arena política, usaro, ¿no? Vacancia ñataki. Warmis pasa, chachas pasa, ¿no? Takeniwa Ukaroj Saltañatan, por ejemplo, artículo 26, numeral 1, por ejemplo, Takpacha, chachas pasa, warmis pasa, ma derecho igual aquí, Zapamaini, Kauknel, control de los partidos, poder político, no, uka taipina kata, no, acá elección, uka usaro saltañataki. Ukamaraki,
ma hapijama hanugaste de manera colectiva. Ucaro, por ejemplo, ucao mano naira hacha norma. Ucaro, lo más importante acá, Warminaka, fundamentalmente, uxaj naira hachanja ñapatekeja, la ley, ¿no? Acá cauknelteja órgano electoral, uxata chamanchki, uxatoqueta. Por ejemplo, acá, unasate humanaka parlapte, acá ley de régimen electoral, ucao, por ejemplo, acá paridad y alternancia, ucaja sañmonio, por ejemplo, takpach walminakam chachanacampi, ¿no? Igual aquí participa pañapa, pero además, digamos, alternancia nueva, si te por ejemplo, chachaj nairgatanchi, ukaroja walmiñapa, ukaroj chacha, ukaroj walmiraki. Hanugaste, kaunelte, inclusive, normativas, por ejemplo, resolución de camistoyewa, acá Tribunal Electoral, uxatogenaja, kaunelte impar, uxan impar, si están, por ejemplo, acá número, digamos, uno, digamos, digamos, tunca kimsa en el tucuich, candidato saja, que se yo, números impares, entonces, primera prioridad es la mujer. Acá, por ejemplo, acá lieja, haniwa kitisa hani ustigas patual minakaroja, o sea, automáticamente, con este que canta esta jomaj, por ejemplo, candidato una kamaja, ma formulario utki, por ejemplo, que el caña automáticamente, ukanja, ¿no? Primero, uchatas chacha, automáticamente, warme jutañapa, ukaroj chacha. Porque si te, por ejemplo, chachu chañminata mainirosa, que paparoja, aneo o formulario así tanto. Entonces, esta normativa nos permite, por ejemplo, ¿no? La participación real en términos de igualdad y paridad entre las mujeres y hombres, ¿no? Que obviamente, después, digamos, ¿no? Con esta elección a pasar, en este caso 2018 de octubre de 2020, que tiene que haber por ejemplo, si realmente elección uxaja, paridad y equidad, o tal vez hanikicha. Entonces, fundamentalmente, acá elección uxatoquetja, ucanaka utje, acá del rey del régimen electoral y constitución política del Estado, obviamente, digamos, acá política, participación política uxat para la SINA. Ucatja utjariki walja, digamos, resoluciones, jerárquicamente, iskanake ucaja. Entonces, ucaro humanaka, por ejemplo, Orasanja, partido político nakaja, hiwas pachpao, por ejemplo, Hanwal Wintan Orasanja. Naira Katach Chachana, Kamakua, candidato a Ilijrastana, Ukaroj, por ejemplo, Walminaka suplente, ¿no? Ukaroj Chacharaki, de inclusive, Ukatua Ma, problemas Utji, Chachanakan, Walminaka, Pisen, marca Kama. Humanakaja, por ejemplo, Yatip Hañasawa, jamás, por ejemplo, realmente acá tema formulario, Linanak, partido político, Ukar Jamao, Humanaka, Simonabstaja, acá como en la Canja, central agrarias, inclusive provincial de Canja, Ukar Jama Untata. Porque si te chachanak nairagat kama lehis hañanaja, automáticamente uka formulatos mistane, candidato na cagaja, y warmi umantanyapa. Entonces, ukanti culeraciones utji, hanual tavencas utji, hachajendekas utji, ¿no? Ukanakao, por ejemplo, suma y atiseñaje de la cuyacana. Yuspagara Gilata Pelagio, tras esa rápida revisión del marco normativo, me gustaría, hermanas y hermanos, hacer una síntesis de las propuestas que tienen los partidos políticos en favor de nosotras las mujeres. Hermano Pelagio, por favor. A ver, rápidamente, revista ñane, a ver, un equipo ñane con Hamza Zapa partido, un taski, acabarme, beneficio para las mujeres. Por ejemplo, comunidad ciudadana, Siopaja, Takpach, por ejemplo, de políticas para las mujeres, acá Defensoría del Pueblo, Ucau Unjani, Ucau Unchukini, ¿no? Takpach, Unanek Pojasiskiti, Linaka Hanich Uca. Ucaloj, por ejemplo, Saraquiwa, cuidado y seguridad de la comunidad. En estos centros instalaremos programas de atención integral. Pues me imagino que es orientación familiar, asistencia familiar, abogados, Ucanaca Pachawa, ¿no? Acá centros, ¿no? Acá, atención integral a la familia. Claro, será que más ministerio, así necesita ministerio para las mujeres, de las mujeres, dice, ¿no? Por ejemplo, también el viceministerio de mujer y género, más o menos, ya que toquen incentivos para disgregar el mercado laboral para las mujeres, ¿no? Por ejemplo, más, digamos, digamos, trabajo utcañapa, uparo uchamaita, jajas, se usa saparaki. Ucalo, por ejemplo, observatorio de brechas salariales y de remuneraciones de las mujeres, ¿no? Ucalo, por ejemplo, Aníbal Valja,
warminaqa huk'aka nañapakiti nichichanaqa huk'an warminakatqa ukau unchasini suma siwa aka partido de la comunidad ciudadana. Uka ustedes 1.500 becas, mara sapamara, uka 50% warmina katakini sasao sapje. Implementación de una política de Estado para eliminar toda forma de violencia contra las mujeres, ¿no? Desde gobierno nacional, subnacionales y los pueblos indígenas y sociedad en su conjunto. Yajaraki, atención inmediata y prioritaria de denuncias de violencia contra las mujeres. La capiniwa, ratukiwa, atenditañesiwa, aukunata tema de violencia uxatureta. Ukat salakiwa, igualdad y equidad de género en las instituciones públicas y en la sociedad. Aukates trabajador gerencia nakan utkir, chikata juarmiña pawa, chikata stichachi. Pamareka takpachi espacios públicos uxatureta. Aquí, gerentes mujeres, ¿no? Gerentes mujeres, fomentaremos mecanismos de certificación e igualdad de género en la estructura gerencial en las empresas y el sector público. Y rápidamente, FB Frente para la Victoria, ¿no? Nacional, respeto a los diferentes niveles de la vida nacional, en contra de las mujeres sin distinción de raza. Cero tolerancia contra la violencia, campaña nacional que involucra a los ministerios, van a hacer campaña. Por ejemplo, reconocer el apoyo de los gobiernos municipales, vamos a hacer incentivos, ¿no? Promover nuevas referencias sociales, ¿no? Más uxatobetja, digas, por ejemplo, desarrollar programas orientados a los jóvenes y mujeres, ¿no? Promover empleo digno, ingreso adecuado y procurar una mejor inserción laboral, ¿no? Crear un programa destinado a la construcción y equipamiento de hospitales materno-infantiles en ciudades intermedias, crear programas destinados a la educación sexual, ¿no? Juntos, uxanaja, por ejemplo, para todo ello es preciso dotar de la sociedad instituciones completamente eficaces y cumplan la función de velar por equidad de género y los derechos de las mujeres. Gracias, hermano Pelagio. Ahí está una síntesis de los programas de gobierno de los 8 frentes políticos en carrera electoral. Marcas atpacha, marcas irparuñataki, wakis asipjañani. Tras este análisis comparativo de lo que ofrecen los partidos políticos a favor de nosotras, las mujeres, vamos a presentarle a nuestra primera invitada. Ella es Marxa Chávez, una mujer que ha dedicado buenos años de su vida a investigar la participación de las mujeres en los procesos políticos. Licenciada Chávez, bienvenida. Muchísimas gracias, Luz Marina. Muy buenas tardes a todos los que escuchan, a las que escuchan, a las hermanas. Muchas gracias por la invitación. Inmediato comenzamos invitándola a realizar una evaluación sobre el rol de la mujer indígena en los diferentes espacios de poder. Está claro que tenemos presencia las mujeres en diferentes espacios, pero ¿tendremos poder de decisión, licenciada Chávez? Sí, es muy importante la pregunta que realizas. Yo creo que, y está visto que las mujeres han logrado acceder a espacios de participación política en el Estado, porque el año pasado salía la noticia de que Bolivia es el segundo país con más participación de las mujeres, tanto en el Estado como en otros espacios, pero esto ha sido gracias sobre todo a la lucha que han hecho las mujeres durante largos años, ¿no? Que ha sido fundamental en espacios de lucha, por ejemplo, que hemos tenido desde, por lo menos de lo que yo he acompañado desde la Guerra del Agua, el 2000, que han participado de manera trascendental, ¿no? Y que es a partir de esta participación que han logrado acceder también a espacios políticos ya en el Estado, ¿no? Han estado como senadoras, como diputadas, y aunque un poco más acotado, han estado también en espacios del Poder Ejecutivo, aunque esto ha sido un poco más, una participación más pequeña, que ha tenido muchos más problemas. Pero creo también que hay espacios diferentes, ¿no? Uno es la participación en el Estado, otra es la participación en el sindicato. No son espacios iguales de participación. En los sindicatos que yo he podido acompañar desde hace muchos años, también en las subcentrales indígenas, donde hay muchas mujeres, organizaciones de mujeres, han participado de manera bastante activa para defender sus territorios, para impulsar políticas que les favorezcan, ¿no? Pero cuando ya entran a espacios más donde la elección es partidaria, por ejemplo, en espacios políticos,
para el Estado. Entonces hay muchas veces en que las necesidades de las mujeres ya no llegan hasta ahí, ¿no? No se pueden traducir en políticas que les favorezcan. Entonces hay una forma diferente de ejercer el poder, ¿no? No es igual este poder que uno tiene en el sindicato como mujer, porque ahí los dirigentes tienen la obligación de rendir cuentas, por ejemplo, las mujeres también, mujeres dirigentes, pero cuando se llega al espacio político público del Estado, muchas veces los dirigentes ya no tienen ese espacio de rendición de cuentas, se separan también de sus bases, que ha sido muchas de las quejas que he escuchado últimamente de las mujeres, ¿no? Sobre todo. Entonces también hay necesidades que no están llegando necesariamente al Estado. Las mujeres tenemos como necesidades diferentes dentro de las comunidades, ¿no? La alimentación, por ejemplo, para nosotras y para nuestros hijos es algo fundamental. Vivir sin violencia en el hogar, que en el espacio del sindicato muchas veces han peleado, ¿no? Yo he acompañado sobre todo en Tarija a mujeres que en el espacio de sus sindicatos, de sus comunidades, han podido pelear estos derechos, ¿no? Vivir sin violencia, las necesidades de alimentación, han también traído cursos, por ejemplo, de capacitación para muchas mujeres. Pero cuando se pasa ya al Estado, no hay ya no se traduce en políticas adecuadas, porque en estos espacios de poder muchas veces las mujeres pierden espacios de decisión. Entonces, ahí creo que son diferentes las formas en que se entiende la autoridad, por ejemplo, y es como mucho más difícil desde el Estado, a pesar de que las mujeres están en una participación muy importante desde que se aprueba la participación paritaria. ¿Cómo resolvemos el problema de formación de las mujeres indígenas? Ese ha sido un problema social que ha obstaculizado, según las mismas mujeres, en el ejercicio de sus derechos en los cargos públicos. Sí, efectivamente, es que cuando uno llega al espacio de las dirigencias se necesita otro tipo de conocimientos, ¿no? Muchas veces no se retoman los conocimientos que tienen las mujeres, que es, por ejemplo, y no son menores, son muy importantes, por ejemplo, los conocimientos de cocinar, saber atender a los hijos, saber, por ejemplo, medicina tradicional, son cosas que muchas veces no se valoran, ¿no? Cuando uno llega a espacios de poder. Entonces, creo que sí, hay formas en que, sobre todo ahora, es muy necesario volver a reactivar espacios de mujeres, como los que habían hace, por lo menos, de lo que yo conozco, unos 20, 25 años, para hacer una capacitación a las mujeres, pero que no sea siempre como cosas que se les imponen a las mujeres, ¿no? O sea, conocimientos tal vez, sino una forma más compartida, porque ellas, muchas de las mujeres tienen un conocimiento previo y que no se debería como hacer a un lado, ¿no? Cuando llegan a otros espacios de poder estatal, ¿no? Porque sobre todo lo que yo he visto es que las mujeres tienen mucho esta capacidad de hacer respetar lo orgánico que dicen en las comunidades, ¿no? Es decir, esto que decíamos, la rendición de cuentas, por ejemplo, es muy importante para las mujeres y que lo han hecho cumplir en el sindicato en Tarija, en comunidades muy pequeñas, han sido las mujeres las que han hecho respetar esto. Entonces son conocimientos y formas como de practicar estas políticas que son importantes, pero que también tienen que ir acompañadas. Sobre todo yo he visto esta discusión, talleres de capacitación, pero también de discusión entre mujeres sobre derechos, ¿no? De las mujeres, derechos de las mismas comunidades, que muchas veces no lo saben las mujeres, qué derechos tienen como comunidad ante el Estado para hacer respetar sus territorios, por ejemplo, y especialmente sobre un debate sobre la actualidad social y política en el país, ¿no? Que muchas compañeras nos decían, nos falta mucho, ¿no? Tener, por ejemplo, insumos de qué es lo que se está discutiendo, de qué leyes se está hablando, cuál es la importancia de nuestra participación en todo este debate político, ¿no? Entonces creo que son 3 temas fundamentales que se pueden impulsar y que han sido muy importantes para las mujeres para retomar esta voz pública, ¿no? Que muchas veces se la está dejando de lado para nosotras. ¿Qué acciones debemos seguir las mujeres para reducir la influencia del poder patriarcal indígena, licenciada Chávez? Sí, ha sido un tema muy complejo que hemos ido conversando con varias mujeres. Varias dirigentes han sufrido violencia en sus propias familias, en sus comunidades, por haberse dedicado a la vida sindical, ¿no? A veces las miran mal, es siempre un peligro tomar esta palabra, ser dirigente o tener una participación activa, ¿no? Porque son mal miradas, son mal vistas y es un problema que hemos atravesado mucho. Entonces, lo que se hizo, por ejemplo, en
en la subcentral de Tariquía, donde participan muchas mujeres, el año pasado, desde por lo menos el 2015, es que ellas se han unido, ¿no? No solamente para apoyarse entre mujeres, ¿no? A sus dirigentes. Y yo creo que eso es importante porque una sola no puede hacer frente, ¿no? A este poder que tú dices en la pregunta, este poder patriarcal, ¿no? Que se presenta de muchas formas. Entonces, lo que ellas hicieron es haberse unido entre mujeres y no han permitido, por ejemplo, que a muchas de ellas les ejerzan violencia, cualquier tipo de violencia contra ellas, ¿no? E incluso hubo un caso en que una mujer fue golpeada y que fueron amenazadas las mujeres para no declarar en contra del agresor, pero ellas se unieron y sí fueron a declarar para apoyar a esta mujer, ¿no? Entonces, a mí me parece importante que haya un apoyo de las comunidades, porque es el mecanismo que nosotras podemos tener para hacer frente, ¿no? Porque, como les decía, para una persona que se dedica a la dirigencia, a la participación política, o a cualquier mujer que está viviendo este tipo de violencias, es muy difícil caminar sola, ¿no? Entonces hay estos mecanismos colectivos que se pueden usar de apoyo, pero que también están apoyados en leyes, ¿no? Y es muy importante, como les decía, que esto vaya apoyado con talleres para las mismas mujeres y que se hable con sus mismos compañeros también, porque no solo es un tema de las mujeres respecto a estos derechos, ¿no? Y por qué es importante que participen todas las compañeras, las hermanas, y que haya este apoyo, ¿no? Como les mencionaba, esta experiencia para las mujeres fue muy importante en Tarija porque ellas lograron apoyarse y así frenaron la violencia, ¿no? Porque se apoyaron entre ellas y además eso construye mucha participación entre las mismas mujeres, ¿no? Porque es un tema muy, muy, muy difícil que atraviesan y que atravesamos también en comunidades, pero también en el área urbana. Entonces, con eso se logró en cierta medida frenar. Y por supuesto que es un proceso difícil, pero creo que viendo esta experiencia no es algo imposible, ¿no? Que se pueda dar este tipo de apoyo entre mujeres en las comunidades. Finalmente, licenciada Marxa Chávez, las mujeres que forman parte de las planchas de los diferentes partidos políticos, ¿tendrán, usted cree, el mismo poder de decisión que los varones o continuarán siendo víctimas de discriminación y acoso o violencia política en razón de género? Sí, en las leyes bolivianas existe ya paridad de participación en las listas de candidaturas. O sea, hay todo un mecanismo legal también que apoya la participación de las mujeres, pero que sin embargo no se cumple, ¿no? Como ya han habido muchas investigaciones, muchas experiencias compartidas, muchas de las mujeres que llegan al Estado, ¿no? Son obligadas a denunciar a sus cargos para que entre el suplente, ¿no? Que es un varón. Entonces se han dado muchos de estos casos aquí en La Paz, también lo he visto en Tarija. Entonces yo creo que sí, es bastante posible que se siga repitiendo estas formas de ejercer violencia y de quitarles también la voz política a las compañeras, ¿no? Y es posible que se sigan repitiendo porque se sigue también en este manejo dentro de las mismas organizaciones, ¿no? Este acoso y violencia política. Pero esta tendencia yo creo que también pasa porque muchas veces las mujeres también ya no acuden a las comunidades, no tienen una comunidad que les apoye, ¿no? Entonces creo que es importante generar este tipo de apoyos y conciencia dentro de las mismas comunidades para que puedan hacer un control, un seguimiento y un apoyo a sus representantes, ¿no? Porque sí la tendencia se mantiene en todos estos años. Incluso han habido algunas cosas legales que han recortado la participación, como la que se dio el año pasado, una modificación a los artículos que reglamentan la participación igualitaria de mujeres. Entonces hay varias cosas que se pueden ir dando, ¿no? Más en un contexto como en el que estamos, de crisis política. Entonces creo que sí se podría presentar también soluciones a partir de la fuerza de las comunidades, ¿no? Y de las mujeres dentro de estas comunidades que podrían hacer control, que podrían hacer seguimiento a lo que está pasando a sus propias candidatas, ¿no? Para que no se repitan, ponerles un alto a estas tendencias de violencia política que ya hemos vivido todos estos años. Bien, agradecemos la participación de la hermana Marxa Chávez, investigadora de temas de género. Gracias, licenciada Chávez, su despedida, por favor.
Muchísimas gracias. Yo quiero agradecerles mucho que traten estos temas tan importantes para nosotras, porque nuestra participación política es fundamental, ha decidido muchas cosas en el país y es muy importante que se mantenga nuestra voz pública y todos los temas que para nosotras son importantes y que tienen que entrar en estos niveles de decisión también. Muchísimas gracias a ustedes. Humasan, Nayasa, Takenisa, Asiptanwa. Markasat Pacha, Markasir Paruñataki, Wakich Asipjañani. Agradecemos la sintonía de nuestras amigas y amigos que nos escuchan en diferentes provincias paseñas. El día de hoy su programa Markasat Pacha, Markas Irparuñataki, Wakitayasipjañani está abordando el tema proceso electoral, presencia y participación de mujeres en los planes de gobierno de los partidos políticos. Recientemente, la Universidad Católica de Bolivia, con el objetivo de incidir en los electores, además de contribuir en la construcción de un voto informado, ha realizado un comparador de programas electorales. Es decir, se ha realizado un análisis sobre las propuestas programáticas que los partidos políticos han presentado ante el Tribunal Supremo Electoral. Para hablar de este tema hemos invitado al doctor Marcelo Arequipa, doctor en Ciencias Políticas, además de catedrático universitario. Doctor, bienvenido a su programa. Buenos días, muchas gracias por el contacto y agradecido en todo caso y dispuesto a intentar aportar en algo. Agradecemos su participación en este espacio radial denominado Markasat Pacha, Markas Irparuñataki Wakitayasipjañani. Quiero comenzar esta entrevista pidiéndole que nos haga un resumen o un esbozo sobre las propuestas más significativas para la mujer en los planes de gobierno de los 8 frentes políticos en carrera electoral. Sí, ahí hay que entender de inicio que este es un proceso electoral muy atípico, ¿no?, que estamos viviendo hoy día en Bolivia. No es un proceso usual y en esa perspectiva los planes y los programas que los partidos políticos han propuesto o que proponen hoy día, básicamente son los mismos que proponían en octubre del año pasado en las principales fuerzas políticas, ¿no? Y esto es muy preocupante, diría yo. Es muy preocupante de entrada porque estamos un poco evidenciando la desconexión que tiene la clase política con los problemas y las discusiones de sentido común de las personas, ¿no? Si los partidos políticos se están proponiendo por ejemplo, en lo que estábamos hablando ahora, en el asunto de género en general, básicamente las mismas cosas que proponían el año pasado, entonces creo que poco o nada están entendiendo de la transformación que estamos viviendo hoy día y luego, por tanto, además, la multidimensionalidad de las crisis, porque hay que tener en cuenta que el tema de la mujer no es solamente un asunto de participación política, sino también tiene que ver con el asunto de la educación, con el asunto de la salud, fundamentalmente creo ahí, y con el asunto de la justicia para garantizar que el Estado acometa acciones preventivas sobre los feminicidios, ¿no? Entonces, creo que en realidad no hay novedades importantes ahí, sino más bien hay, creo, noticias que deberían llevarnos hacia la crítica hacia los partidos políticos de por qué siguen empeñados en proponernos cosas que ya están prácticamente, yo diría, caducas en el contexto. En ese marco, doctor Arequipa, las propuestas programáticas de los partidos políticos tienen puntos de consenso. ¿Cuáles son estos puntos de coincidencia? Hay algún punto de coincidencia que tiene que ver con el rol de la participación política de la mujer, ¿no? Es decir, asegurar que se aperturen más espacios de participación política, ¿no? Y como decía, pero esta es una política que llevamos ya como país desde por lo menos los 90s, ¿no? Cuando se impulsa la ley de cuotas de género, ¿no? Desde ahí hay una historia larga hasta el día de hoy en el que tenemos una asamblea legislativa que está copada, digamos, en su mitad prácticamente por mujeres y mitad de hombres, ¿no? Una asamblea legislativa. El otro asunto pendiente está en el tema de los gabinetes ministeriales. Ahí yo diría que más bien no hay consenso en la idea de que
la mitad del gabinete ministerial sea también compuesto por mujeres, ¿no? En los otros espacios, en los otros niveles de administración pública, por ejemplo, no veo tampoco la idea de que se termine por concretizar la idea de que las mujeres tengan que estar presentes en los espacios de administración pública. Donde sí veo cierto consenso es en qué hacer sobre el asunto de los feminicidios. En eso sí veo cierto consenso, digo, sobre el tema en general, pero ya sobre cómo atender el tema ya es otro asunto, ¿no? Es decir, hay propuestas desde retomar, digamos, la cadena perpetua de partidos más pequeños, digamos, en términos de intención de voto de hoy día, hasta el tema de, digamos, tomar en cuenta o endurecer más las penas, no llevarlas a la cadena perpetua, sino endurecer más las penas. O por ejemplo, la de comunidad ciudadana, que es la de la implementación de un ministerio, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la atención hacia el tema de la mujer. Entonces, creo que gran parte de las propuestas, por eso, tienen en común la atención sobre el asunto de los feminicidios, de la violencia contra la mujer, fundamentalmente, pero desde diversas vías, ¿no? Y eso va a ser un poco complicado, creo yo, en el momento en el que ya tengamos un gobierno electo, de cuál de las vías va a ser la que se va a implementar, ¿no? Porque si no hay una sola, entonces va a ser, yo me imagino, porque vamos a tener un gobierno que no va a ser fuerte, que en la Asamblea Legislativa va a tener división, digamos, de partidos políticos. Y ahí yo creo que ponerse de acuerdo va a ser muy complejo, va a implicar eso, que se activen otros tipos de mecanismos más para que puedan llegar a consensos más fuertes, ¿no? Cuando tienes una asamblea legislativa tan dividida, tan fraccionada, creo que estamos yendo a un escenario en el que difícilmente las fuerzas políticas se van a poner de acuerdo para hacer algo en favor de la sociedad. ¿Cuál es el nivel de presencia y participación de nosotras las mujeres en la lista de candidatos y candidatas de los 8 frentes políticos en carrera electoral, doctora Lecky? Mira, yo creo que los partidos políticos han intentado en gran medida hacer caso a lo que dice la ley. Por eso no es que tengan la iniciativa o tengan la idea sincera de hacer participar a la mujer, sino que dado que la ley, la norma establece que tiene que haber en la lista igual paridad y alternancia, luego por tanto entonces lo que han hecho es que se intente garantizar de alguna forma la paridad y la alternancia, ¿no? Entonces, excepto partidos más pequeños en intención de voto, como ADN o PAMBOL, por ejemplo, que no han puesto la mitad y mitad de sus candidatos, el resto de los candidatos sí lo han hecho. Ahora hay otro tema también ahí que creo es importante pensarlo. El otro tema es el factor generacional, ¿no? El factor generacional viene muy ligado a los tiempos de hoy, porque si hay una cosa que creo que tenemos que empezar a tomar en cuenta, es esta idea de que hoy ya tenemos generaciones de jóvenes, tanto hombres como mujeres sobre todo más significativamente, que han ido a la universidad y se han preparado, o que tienen un nivel de preparación o un nivel de experiencia sindical igual más importante o con una trayectoria un poco más amplia, si quieres. Entonces, yo no veo que, por ejemplo, las listas de candidatas en los partidos tenga también ese acompañamiento con el factor generacional. O sea, no veo, en muy pocos partidos vas a ver mujeres jóvenes. Ese es otro asunto también de debate importante interno, creo, para el feminismo en Bolivia, ¿no? Para lograr también que el asunto de la participación política de la mujer dé un salto generacional y brinde una nueva oportunidad a este grupo etario que otra vez es hoy día un grupo en ascenso, es un grupo que ya está en la clase media consolidada y es un grupo que ciertamente
merece un espacio importante en la política hoy día. Realizado ese pantallazo general, le pido hacer un análisis más profundo, partido por partido, ¿le parece, doctor Arequipa? Empecemos por Comunidad Ciudadana. Esta agrupación, liderada por Carlos de Mesa Gisbert, propone la creación de un Ministerio de las Mujeres. ¿Cuán beneficioso podría ser esto para evitar la violencia y el acoso político contra la mujer? Si al parecer el problema no está, digamos, en la creación de instituciones, sino todavía en el sistema patriarcal vigente. Sí, a ver, hay una cosa que creo que en general las fuerzas políticas no han entendido, ¿no? Y es que tenemos que también dar un salto hacia una política integral, interseccional del tema del género, que tiene que ver fundamentalmente en el caso de Bolivia con la atención de la prevención sanitaria, prevención de violencia, por ejemplo. Esto no está presente, es decir, o no nos manejamos en todo caso en nuestro contexto bajo este esquema, y tenemos que hacerlo. O sea, tarde o temprano tenemos que empezar a trabajar las políticas y acciones preventivas. Entonces, en la propuesta de Comunidad Ciudadana, y yo lo que veo es todavía un peso asignado un poco más fuerte a la acción punitiva, o sea, a sancionar, ¿no? Quizás si se le diera una orientación distinta con el asunto, por eso, de la prevención de los delitos, qué sé yo, y de las sanciones, probablemente estemos dando un salto más interesante en este aspecto. Pero no deja de ser interesante. Yo diría que en términos simbólicos no deja de ser interesante el hecho de que se aperture un ministerio para la mujer. Creo que es importante darle el sitio que realmente necesita el problema de la mujer y el tema de género en general, ¿no? Es muy importante. Entonces, es tanto o más importante como reformar el sistema judicial en Bolivia, que eso también es urgente. Entonces, creo que en términos simbólicos, como decía, no deja de ser importante, pero el enfocarse más en la acción preventiva creo que ayudaría mucho más al país. Hablemos ahora del movimiento al socialismo. El MAS plantea en su plan de gobierno empleo e ingresos dignos para las mujeres. ¿Cómo tendría que hacer realidad esta idea? ¿Cambiando de modelo económico o manteniendo el que todavía está vigente, doctor Arequipa? Sí, a ver, creo que el tema sobre todo ya hablando, digamos, del tema de lo económico, por eso decía, es un asunto interseccional y es que está en todas las facetas, en todas las esferas de la sociedad. Tropieza con un problema y el problema con el que tropieza es el siguiente. Hoy día mismo, gran parte de la población económicamente activa en este país vive al día, ¿no? Eso es una realidad objetiva de nuestro país, ¿no? Casi el 80% de la población económicamente activa vive al día prácticamente, ¿no? Si se quisiera asignar una división o una distribución más equitativa de los salarios, dándole alguna prioridad a las mujeres, creo que eso llegaría ciertamente, pero a una minoría. O sea, esa minoría que trabaja, y eso ya es una muy minoría, que trabaja en el ámbito formal, ¿no? Donde no se está trabajando es en todo el ámbito informal. Lo único que yo recuerdo que una de las cosas, no debe ser la única seguramente, pero una de las cosas que ahora mismo recuerdo de los 14 años del movimiento al socialismo es la regulación del trabajo doméstico, por ejemplo, ¿no? Que ese es un tema que creo que tenía que habérselo tocado en algún momento y era también sumamente importante, ¿no? Sumamente importante. Entonces, así como todo lo que significa el rubro de los gremios, el gremial en general y todo lo que está asociado al trabajo informal, creo que si la pretensión del movimiento socialismo es no atacar eso, no vamos a solucionar un problema que es estructural y de raíz, porque la mujer es ama de casa y es trabajadora al mismo tiempo. En muchos casos, yo diría que en casi la totalidad de los casos, ejerce este doble rol, ¿no? Y ejercer este doble rol y encima que la mujer no reciba o no perciba un salario justo, entonces inclina mucho más todavía la balanza, ¿no? En su contra.
En todo caso, por eso, como decía, creo que el trabajo informal es el que tiene que ser más bien un poco atendido, un poco más atendido, pero creo que de manera un poquito más agresiva, quizá y más directa, y no tanto por la vía exclusivamente de los bonos sociales. Sigamos avanzando, doctor Arequipa. Hablemos ahora de Frente para la Victoria. El FPV propone cero tolerancia a la violencia, proponiendo políticas transversales para combatir este flagelo. ¿Será esto posible cuando, a pesar de la existencia de significativas normas legales en favor de nosotras las mujeres, las leyes aún no se cumplen? ¿Qué o cómo tendría que encarar el próximo gobierno la lucha contra la violencia en razón de género? Sí, y ahora sí, este es un tema que, por eso, como hablábamos hace un momento atrás, cruza con el asunto del sistema judicial. Y cuando cruza con el asunto del sistema judicial, estamos hablando de algo que llevamos arrastrando ya décadas en este país como un problema, ¿no? No basta, igual que usted decía hace un momento, no basta, creo yo, con la promulgación de leyes, no basta con eso. Una evidencia clara de eso es la ley de de lucha contra la violencia a la mujer. Esa creo que es una evidencia clara de que en realidad, más que detener el delito de los feminicidios, lo que tenemos hoy día es más bien la visualización de una sociedad tremendamente violenta contra las mujeres, ¿no? En todas sus edades, ¿no? Una sociedad muy violenta contra las mujeres y luego, por tanto, una sociedad que necesita, creo, por eso, una reforma estructural en todo el aparato judicial. Eso creo que sí garantizaría de alguna forma que, ya hablando, es un término más amplio, tanto para las mujeres como para los hombres, la sensación y la percepción que vayamos a tener respecto del sistema judicial no sea una percepción negativa. Uno de los grandes problemas que manifiestan tener hoy día los bolivianos es, después de la corrupción está la justicia. Y cuando se les pregunta a las personas si tienen confianza en cuando van a un estrado judicial, la mayor parte de las personas dice que no tiene confianza sobre asistir en los estrados judiciales. Entonces, no podemos pretender generar medidas drásticas contra la violencia de la mujer sin antes no generamos un clima de confianza institucional en el que las personas se sientan protegidas y sientan que allí donde van a ir se les va a impartir justicia, no que se les va a tratar más bien como si fueran presuntos culpables, no, sino más bien la presunción de la inocencia es lo que más bien está ausente hoy día y debería estar presente. Entonces, creo que ese reto es más importante y más profundo por eso en la reforma del sistema de justicia. Hablemos ahora de la alianza denominada Juntos, cuya candidata es la actual presidenta Yanine Áñez. Esta alianza, doctora Arequipa, propone la implementación de un plan de empleo masivo. Recientemente se ha anunciado la creación de 600,000 fuentes laborales. ¿Esto es viable? ¿La crisis económica por la que estamos atravesando posibilitará de alguna manera cumplir con esta propuesta? Sí, cuando decía al principio que los partidos mantienen vigentes sus mismas propuestas, me refiero incluso a estos que han mutado, ¿no? Es decir, Juntos era antes, o son en realidad los demócratas, ¿no? Y eran en octubre del año pasado, Bolivia dijo no, tienen básicamente la misma propuesta del año pasado. Entonces, esta iniciativa de la activación de empleos, digamos, para las mujeres, recuerda mucho al programa que Banzer a finales de los 90s implementó, ¿no? En Bolivia, ese programa del empleo en el que las mujeres participaban también en obras menores de construcción. Y creo que por eso, como decía, no hay, digamos, un nivel en el que los políticos entiendan que hoy día no estamos en los 90s, sino ya estamos en otro momento de nuestras vidas y de la historia en este país, ¿no? Y ese otro momento se traduce en que hoy día hay mujeres que tienen una alta cualificación universitaria,
y o una alta cualificación en los rubros técnicos en los que se desenvuelven. Entonces, no basta con crear, creo yo, un empleo en el que se pague un mínimo salarial, sino ahí más bien lo que se necesita por eso es potenciar los liderazgos y además los perfiles altos que tenemos también hoy día. O sea, por eso creo que están pensando otra vez en atacar parches coyunturales en el país y no en ver más bien las formas en las cuales resolver de manera estructural los problemas. Hablemos ahora de la agrupación Libre 21 de Tuto Quiroga. Este es uno de los partidos que quizá haya trabajado más sobre políticas referidas a la mujer, posiblemente por la línea de su candidata vicepresidencial, Tomasa Yarwi. Su plan de gobierno habla sobre el endurecimiento de las penas de violencia contra las mujeres. Esto pasa por la aprobación de nuevas normas o la modificación del Código Penal. Asimismo, en otro acápite habla sobre la creación de la Defensoría de la Mujer para fortalecer, dice, el empoderamiento de las mujeres en sus derechos. Esto es recomendable, tomando en cuenta que muchas de las instituciones creadas para este efecto no han tenido los efectos esperados, doctor Arequipa. Sí, creo que por eso, como decías hace rato, la iniciativa de atender el tema de la violencia contra la mujer es como un consenso, ¿no?, en los partidos. Igual que Frente para la Victoria quiere endurecer las penas, los de Libre 21 también piensan un poco en eso, pero con el añadido de incluir lo de la Defensoría, pero sigue, creo, sintonizando por eso con el asunto de ejercer sobre nosotros, o de impulsar más bien, sobre nosotros, lo que ya tenemos como sello, digamos, como sociedad, que es una sociedad que siempre busca, digamos, la acción punitiva, ¿no? Es decir, todo lo que debemos llevar a juicio, ¿no? Y cuando gran parte de los problemas que tenemos se podrían resolver por la vía conciliatoria, ¿no? No digo que absolutamente todos los problemas. Por ejemplo, los problemas de violaciones, obviamente no, pero gran parte de los problemas que les generan, digamos, unos dolores de cabeza enormes, sobre todo a las mujeres que son las más afectadas, al no ir por la vía de la conciliación, creo, y al no resolverse por esa vía, creo que se genera más bien otro cuello de botella mucho más grande, que es un sistema judicial mucho más acaparado por el patriarcado y además por eso ejercido, no creo tanto en favor por eso de la mujer, sino más bien ahí está más bien ejercido en función de quién tiene los recursos más aptos como para poder defenderse, ¿no? Entonces, creo que garantizar que las mujeres puedan tener una atención de la justicia de forma gratuita, pero además una buena atención, en nuestro caso es urgente e importante. Hablemos ahora de ADN y Pambol, doctor Arequipa. Son dos organizaciones políticas lideradas por mujeres, pero que no han presentado propuestas en favor de la población mayoritaria. ¿A qué usted le atribuye esto? Sí, por eso hay un tema ahí de pensar que los problemas que tienen las mujeres son problemas que tienen también los varones. Entonces, luego, por tanto, hay una suerte de buscar homogeneizar este tipo de cuestiones que no tienen, creo yo, asidero en ningún intento de homogeneizar nada. O sea, porque aquí sí que hay esta lectura de que más bien los hombres partimos con un privilegio de origen, pero al parecer Pambol y ADN no entienden, no han entendido esto, y luego por tanto la propuesta de ellos gira por eso en relación a absolutamente todo lo que se propone en sus propuestas de gobierno tienen relación tanto para hombres como para mujeres de manera genérica, ¿no? Y creo que esto es equivocado. De todas formas, creo que esto les puede reducir aún más todavía la intención de voto que quieren llegar a tener. Agradecemos ese análisis realizado por el doctor Marcelo Arequipa. Y antes de despedirnos, me gustaría que escuche usted, doctor, este sondeo de opinión que hemos realizado a las lideresas formadas por nuestra institución, el Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Aymara, bajo la siguiente pregunta.
¿cuál es el principal problema que las próximas autoridades gubernamentales deben resolver? Escuchemos, por favor. Humasti, marcas atpacha, marcas irparuñataki, wakish asiphañani. Wakichawimpiu chikash asista. El próximo gobierno tiene que resolver el problema de salud, porque en esta gestión 2020 hemos tenido una pandemia y para enfrentar a esta situación no hemos tenido el suficiente equipamiento. Entonces hay que seguir con este problema y futuras gestiones también van a seguir. Entonces el próximo gobierno debe salvarlo, debe resolver esta situación. La educación es lo más importante en esta vida para nuestros niños, para nuestros jóvenes, porque sin la educación, el problema de salud. En estos momentos, por falta de hospitales, falta de materiales de bioseguridad, estamos atravesando muchos problemas y muchos seres queridos están muriendo. Yo pediría al gobierno actual que entre, que se fije en cosas productivas de Bolivia. Es lo que yo pediría, ¿no? Entonces aquí hay en Bolivia que hay costureros, hay de microempresarios de toda calidad, hay en madera, en metal mecánica, hay zapateros, de todo tenemos. Entonces yo pediría al próximo gobierno que sea en primer lugar nuestra Bolivia. El factor económico, porque hay mucha pobreza, mucha gente vendiendo en la calle, mucho ambulante. La corrupción en todos los niveles, esto es desmedido. En cada nivel se escucha diferentes tipos de corrupciones. La impunidad por delitos violentos y violaciones de derechos humanos, especialmente contra las mujeres y pueblos indígenas originarios campesinos. Abrir nuevos mercados para los productores, porque mi rubro es de productora, yo soy productora artesana y también de mis compañeras, ¿no? En todos los rubros de textiles, cuero, tenemos varios rubros, entonces esos mercados yo creo que tendría que abrir nuevamente los que nos cerraron, ¿no? Anteriormente. ¿Qué le parece, doctora Arequipa? La mayoría de nuestros entrevistadas hablan sobre inversión en salud y educación. ¿Qué dice usted? ¿Cuál es el principal problema que las próximas autoridades gubernamentales del país deben resolver? Sí, yo estoy de acuerdo en realidad con las preocupaciones que manifiestan las personas, ¿no? Y por eso tengo una preocupación que es mucho más grande todavía, ¿cómo es posible que frente a esto que hoy día la población está pidiendo, los partidos políticos hoy día que están compitiendo más bien se dediquen a desgastarse unos a otros, acusarse unos a otros y también a pensar en la fecha de las elecciones, es decir, en solamente la fecha de las elecciones. Tiene que haber elecciones, sin duda, pero no debería ser ese el centro del tema del debate, sino el centro del tema del debate tendrían que ser estas preocupaciones que acabamos de escuchar. Y hasta ahora yo no he escuchado de ningún partido político acciones concretas y claras para atender estos problemas. Y nos faltan unas pocas semanas para la elección. Entonces esto es muy preocupante porque el siguiente gobierno, al parecer, va a ser un gobierno que además de ser débil en la intención de voto, también va a ser un gobierno muy distanciado de lo que su propia sociedad quiere, ¿no? Y esto, por eso, para una sociedad es muy complicado y es preocupante. Bien, agradecemos la presencia del doctor Marcelo Arequipa, doctor en Ciencias Políticas. Muchísimas gracias. Su despedida, por favor. A ustedes las gracias, la verdad, y cuando gusten a las órdenes. Humasan, Nayasa, Takenisa, Asiptanwa, Marcas Atpacha, Marcas Irparuñataki, Wakich Asiphañani. Continuamos en su programa Marcas Atpacha, Marcas Irparuñataki, Wakich Asiphañani. Hoy hablando sobre el tema proceso electoral, presencia y participación de mujeres en los planes de gobierno de los partidos políticos. Hermano Pelagio, ya en la recta final del programa, ¿podríamos hacer una síntesis sobre cuáles son las brechas de género, cuáles son las limitaciones que tenemos nosotras las mujeres, cuáles además nuestros avances y dificultades en la participación política de mujeres en los diferentes cargos públicos?
Vamos a decir, por ejemplo, electoralmente, creo que las brechas casi hemos, ¿no?, superado. Acá 2015 elección ha pasado en Ucaja. Aquí, por ejemplo, asambleístas, por ejemplo, 46% de mujeres y 54% varones. Yo creo que hay una pequeñísima, ¿no?, puntos, por ejemplo, que nos dificultan en tema de elecciones. Acá, por ejemplo, asambleísta departamental, su Kamsa Lequina, por ejemplo, es 58% son mujeres, Patacatja, ¿no?, Kimsa Tunca, Kimsa Calcone, por ejemplo, Guarminaca, 52%, Kimsa Tunca, Payaneja, Chache, entonces Ucanja, Ansas Guarminaca, Giranque, ¿no? Zapa departamento obviamente diferente, ¿no? Janiu Profundis Cañanet. Inclusive acá a nivel, por ejemplo, municipios, Ucanja, por ejemplo, Sañaniwa, acá 342 municipios, Ucanja, Uinjitán, por ejemplo, 11 municipios han optado por la autonomía indígena originaria campesina, pero casi Ucanja, Hachijao, Utpaltaski, por ejemplo, acá brechas, acá Guarminacana, con otras concejalías y alcaldesas a Ucanja. Altista, por ejemplo, municipio Tokenja, Avanstaña, Jucampi, ¿no? Municipio Nakanja, Yatinyatan, por ejemplo, fundamentalmente, ¿no? Hiwasau y Lijistán Maracanacasana. Pero ahora en cargos públicos, ahí sí, por ejemplo, hay bastante, ¿no? Bastante brecha. Generalmente, Guarminacaja, cargos públicos, estamos hablando de gerencias, estamos hablando, digamos, de ministerios, estamos hablando de los cargos jerárquicos, Walja Chachanakawa, Chachanakamakio, fundamentalmente, Abnagasip, Guarminacaja, Achitata, Hichakio, Mantasctana. Entonces, Caucneris, por ejemplo, brecha más abismal, separado entre hombres y mujeres. El tema de calidad de participación. O sea, el tema de calidad de participación, por el hecho de que las mujeres participan intermediarios por los partidos, eso le dificulta luchar por sus derechos como mujeres y por los derechos de las mujeres. Porque sencillamente, Guarminacaja, antes, Guarmit Arjatañataque, antes Jupapach, Arsubipa, Hanancha Entequeja, Nairagata Hispasanyapao, partido político Caucat, Sarcucaro. Entonces, Ucanaca, Jefinaca, Sesjewa, ¿no? Umanacaja, acá para la Pañama, Acani para la Pañama, Aquite, Ucanaca, por ejemplo, Jiwas, Guarminacaja, también Chachanacasa, estamos subordinados al partido y a los jefes. Esa brecha de calidad de participación es la que hay que superar en el futuro y hay que seguir luchando en el futuro. Ojalá, por ejemplo, exista una nueva norma, ¿no? Por ejemplo, no sé, Kamsa Tajis para allá, pero sería importante, por ejemplo, que no haya esa subordinación. Cuando Kunasete y pero no simplemente que Jiwas Guarmina Casa, inclusive Chachana Casa, han subordinadamente para la Caspate, por ejemplo, acá, ¿no? Acá Kunasete televisión, Jaquero, por ejemplo, favorece a Ligina Campi, con la resolución de campo, con una política usado. Inclusive, hay que ver, por ejemplo, hay muchas instituciones que se subordinan al partido, ¿no?, ganador. Entonces, Ucanacao, que por una caja, hay que analizarlo muy bien. Bien realizado ese análisis, podríamos, hermano Pelagio, saber desde su perspectiva cuáles son los desafíos que las mujeres deberán enfrentar en el próximo gobierno. Yo creo que dos desafíos muy grandes, en mi criterio. Uno de los desafíos, por ejemplo, es que las mujeres sigamos afrontando el tema de formación y capacitación e información. Y obviamente, para las por ejemplo, es distinto las mujeres que han vivido en las ciudades, que tienen una instrucción casi más superior, que tienen bastante información, pero una gran parte es, por ejemplo, de las mujeres de los pueblos indígenas, originarios y campesinos, que también necesitamos, ¿no?, de esa misma calidad de formación, información, etcétera, que eso hay que avanzarlo, porque no hay que olvidar, Campuna Canja, Comuna Canja, nosotros hemos incursionado recién en 1994 a la vida política, mientras en las ciudades las mujeres han incursionado mucho más antes. Entonces es normal el tema de la diferencia, pero hay que seguir avanzando. Esa es la primera cosa. Segunda cosa, por ejemplo, yo creo que el desafío más grande, cómo nosotros podemos tener una palabra libre como mujer, ¿no?, como de un pueblo, etcétera, sin sumisión al partido, porque quiera sea o no, el partido limita. Si ustedes han visto, por ejemplo, en estas últimas etapas de la historia, fundamentalmente estamos hablando 7, 8 años atrás, las mujeres no tienen su propia voz, quieren hacerlo, quieren decirlo, pero está sumido al partido, inclusive
aislado de su cargo, aislado de sus funciones, ¿no? Y condenado inclusive a juicios. Yo creo que eso es una de las grandes líneas. Esos dos retos, por ejemplo, yo creo que hay que seguir encarando, ¿no? Para no tener dificultades en el futuro. Bien, de esa manera hemos llegado a la parte final de su programa Marcas Atpacha, Marcas Irparuñatac, Huaquich Tayasip Cañani. Ha sido un gusto acompañarlos en esta 11ª edición de este programa. Mi nombre es Luz Marina Llana y quiero agradecer también al hermano Pelagio y a Arona Pasa que nos acompañaron en esta transmisión. Su despedida, hermano Pelagio. Ojalá con estas reflexiones sigamos avanzando hacia adelante y también felicitarles a todos los que van a ser candidatos y candidatas, cualquier partido que sea, ¿no? Que hacemos un reto las mujeres. Hay que seguir insertándonos al Estado y desde ahí pensar tal como somos, como mujeres. Muchas gracias. Gracias por su sintonía. Permiso. Awayaptanwa. Marcas Atpacha. Marcas Atpacha. Marcas Saranta Iñataki. Huaquich Asipjañani. Democracia intercultural y derechos políticos de las mujeres. Amuit Añataki. Yakhata Añataki. Yati Añataki. Derecho. Panewa wasatakuchik pachandi. Uyakanakastaqi amuit apaya. Yakhata Añasnauji wasaja. Constitución política del Estado, ¿sabes? Derecho na casat. Panewa walneha kanita peikai kunanagaha hakaptarwa. Yaha arsusnya. Marcas Atpacha. Marcas Saranta Iñataki. Huaquich Asipjañani. Jutir Huaquichaucama, Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Aymara, Amuita, Sedima.